Mi generación de radicales y rebeldes nunca encontró nada que reemplazara las viejas virtudes del trabajo y el coraje, ni las antiguas gracias de la cortesía y la educación. En los días de la prohibición en Estados Unidos, los contrabandistas, los traficantes de ron y los gánsteres se convirtieron en héroes populares para un público que estaba cada vez más descontento con la prohibición del alcohol por parte del gobierno. Las historias de los periódicos, las revistas pulp y más tarde las películas glamorizaban y glorificaban al gánster armado y desafiaban lo que muchos percibían como una ley injusta. Muchos ciudadanos sentían como si les hubieran quitado una libertad y que la mafia estaba ahí simplemente para devolverles esa libertad perdida. Las figuras del crimen organizado ya no estaban ocultas en las sombras, sino que cada vez más se convertían en parte de las comunidades a las que servían tan diligentemente. Personas como Arnold Rothstein y Al Capone eran muy admiradas y respetadas en sus comunidades, y no solo por sus amenazas de violencia. De alguna manera, los gánsteres empezaron a retribuir a la comunidad. Las enormes ganancias que obtuvieron los gánsteres gracias a su incorporación y a la formación de un sindicato nacional del crimen hicieron que, como en cualquier negocio legítimo, los gánsteres pronto desarrollaran una vena filantrópica. Con una de las leyes más impopulares de la historia aún en vigor, el crimen organizado, los gánsteres y los funcionarios gubernamentales corruptos se convirtieron en algo habitual en ciudades y pueblos de todo Estados Unidos. En medio de un conjunto de valores y estándares sociales en constante cambio, ¿cómo podía cualquier agente de la ley combatir los peligrosos subproductos del comercio ilegal de licor, la violencia, el caciquismo y la corrupción? Acompáñanos en nuestro análisis continuo sobre las pandillas, los gánsteres y la mafia. El alcohol es perjudicial para la juventud. Ojalá toda la juventud de Estados Unidos viera esto de la misma manera que yo. Encierren a estos criminales tras los muros de la prisión. Es una lástima que incluso tengamos que pagar por su manutención. Su exterminio sería mucho más satisfactorio. Ya estas ratas están buscando dónde esconderse. Y es el deber de todo ciudadano respetuoso de la ley ayudar a sacarlas de su escondite y asegurarse de que, cuando sean atrapadas, sean tratadas como lo que realmente son, ratas. Alfred Capone, de 25 años que vive en el infame Fort Deuces, una casa de mala reputación en el 2222 de South Wabash Avenue, comparecerá hoy en el tribunal de South Clark Street para responder a un cargo de agresión con un automóvil. Esta mañana temprano, su automóvil chocó contra un taxi de la ciudad conducido por Fred Krause, de 741 Drake Avenue en la intersección de North Wabash Avenue y East Randolph Street, hiriendo al conductor. 3 hombres y una mujer que estaban con Capone huyeron antes de la llegada de la policía. Se dice que Capone conducía hacia el este por Randolph Street a gran velocidad. El taxi estaba estacionado en la acera. Tras el accidente, Capone bajó del auto y, blandiendo un revólver, mostró una placa de alguacil adjunto especial y amenazó con dispararle a Krause. Patrick Bargle, de la avenida South Claremont 6510, conductor de un tranvía que iba hacia el sur, detuvo su vehículo y le aconsejó a Capone que guardara el arma en el bolsillo, y este último entonces lo amenazó a él. Mientras tanto, la policía central había sido notificada y se apresuró al lugar, arrestando a Capone. Krause recibió primeros auxilios por parte de un médico de ambulancia. En 1922, el primer encuentro de Al Capone con la ley y la prensa en Chicago fue de poca importancia, salvo por una noticia de agencia poco vista, en la que tanto su nombre como su apellido fueron impresos incorrectamente. Fue un debut poco prometedor para el hombre que pronto sería coronado como el rey del crimen de Chicago. Cuando yo vendo licor, lo llaman contrabando. Cuando mis clientes lo sirven en Lakeshore Drive, lo llaman hospitalidad. La retórica como la que pronunciaba Al Capone encapsulaba perfectamente los pensamientos de muchos estadounidenses sobre la prohibición.
Los agentes del Tesoro y de la Prohibición rutinariamente allanaban bares clandestinos y otros vendedores de alcohol ilegal, mientras que los funcionarios municipales y la élite política y social a menudo mantenían sus gabinetes de licor bien surtidos. ¿Dónde se suponía que el trabajador común podía echarse unos tragos? Al Capone llegó a Chicago bajo el mando del jefe mafioso Johnny Torreo, y Capone fue uno de los sospechosos en el asesinato de Big Jim Colosimo, quien era el principal rival de Torreo por los negocios ilícitos en Chicago. Su muerte desató el inicio de una guerra que resultó en que Torreo y Capone tomaran el control del imperio criminal de Colosimo. Cuando los hombres prácticamente compraron la elección en el cercano Cícero, su dominio sobre el área de Chicago quedó consolidado. Nacido y criado en Brooklyn, Nueva York, y formándose entre pandillas por toda la ciudad, especialmente en la notoria banda de los 5 puntos, Al se ganó el apodo de Cara Cortada después de una pelea en un club nocturno donde trabajaba como portero. Después de mudarse a Chicago, Capone y Torreo hicieron suyo el grupo criminal de Chicago. Comenzaron siendo dueños y operando burdeles, pero pronto terminaron apoderándose de bares clandestinos, salas de juego, casas de apuestas y, eventualmente, controlando los propios cargamentos de licor dentro y fuera de la ciudad. Con su éxito llegaron sumas sustanciales de dinero. En un momento dado, se estimaba que Capone estaba ganando $100,000 por semana, y a medida que su organización se involucraba más en la política local, Capone dejó de ser una figura sombría del bajo mundo y pasó a ser parte de la comunidad. Disfrutaba este nuevo papel y usaba sus ganancias mal habidas para hacer grandes donaciones a organizaciones benéficas. Abrió comedores comunitarios para los pobres y desempleados. Y junto con su hermano, Ralph Capone, logró que la industria local de productos lácteos pusiera fechas de embotellado en las botellas de leche para evitar que los niños bebieran leche echada a perder. Capone notó que la leche se entregaba diariamente a la puerta de sus casas y el margen de ganancia era el doble que el de su licor ilegal. Por un momento consideró invertir en una lechería, proclamando que había estado en el negocio equivocado. Estas oportunidades para tomarse fotos le permitieron a Capone moldear su imagen como la de un Robin Hood, presentándose como un buen ciudadano mientras hacía negocio con el vicio y hacía cumplir sus órdenes con violencia sangrienta. Las disputas políticas mantuvieron esas historias fuera de los periódicos y de la mente del público en general. Para ellos, de lo único que Capone era culpable era de darle a la gente lo que quería. Solo soy un hombre de negocios dándole a la gente lo que quiere. Todo lo que hago es satisfacer una demanda del público. Mientras el imperio de Capone florecía, las autoridades enfrentaban una tarea abrumadora. Con los periódicos, los políticos y la policía en el bolsillo de los gánsteres. Y con una ley vigente que aparentemente era una afrenta a la libertad personal, ¿cómo podía alguien hacer cumplir y mantener la ley seca de manera efectiva? Las dudas recorrían mi mente mientras consideraba la viabilidad de hacer cumplir una ley que la mayoría de los ciudadanos honestos no parecía querer. Sentí un escalofrío de presentimiento por mis hombres al imaginar la violenta reacción que provocaríamos en el pulpo criminal que acechaba Chicago, con sus tentáculos de terror extendiéndose por toda la nación. Habíamos emprendido lo que podría ser una misión suicida. En 1927, con Al Capone dirigiendo un imperio criminal aparentemente imparable, un graduado de la Universidad de Chicago llamado Elliot Ness aceptó un trabajo en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Se le asignó la tarea de detener las operaciones de Capone, con énfasis en sus cervecerías ilegales, que enviaban cientos de barriles de cerveza al día, mientras sus camiones cerveceros recorrían las calles de Chicago tan abiertamente como cualquier camión lechero. Originario de Chicago, Ness era plenamente consciente de la corrupción existente entre las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, desde el policía de barrio hasta su propia agencia.
Investigó minuciosamente los antecedentes de más de 50 agentes del Tesoro y de la Prohibición, reduciendo ese número a 15 y luego a 11. El selecto equipo de investigadores y encargados de combatir el crimen pronto fue apodado como los Intocables. Gracias por vernos. Si te gustaría ayudarnos a producir más contenido histórico interesante como este, por favor dale like, comenta abajo y comparte este video con otros amantes de la historia. Y por supuesto, asegúrate de suscribirte para ayudarnos a mantener viva la historia. Mira el mar donde descansan los peces voladores.